de primero de esta lejía de potasio para posteriormente llegar a elaborar un jabón potásico. Vamos a poner en un recipiente, yo voy a usar un frasco de vidrio puesto que no voy a utilizar tanta cantidad, tanto volumen. Vamos a agregar agua, preferentemente sin alcohol, sin cloro, a la cual le vamos a agregar ceniza de la manera más limpia que se pueda. ¿Cuánto? Hasta saturar el agua, hasta que el agua esté muy cargada de ceniza. Luego la vamos a dejar reposar y posteriormente vamos a verificar con la prueba del huevo, que consiste en poner un huevo o una papa, y si flota en el líquido es que está lo suficientemente saturado como para tener una lejía que va a servir para limpiar o la misma para realizar un jabón potásico. En mi caso, para que no queden restos de carbón, material grueso sobre lo que pretendo sea mi lejía, estoy usando un tamiz, un colador, un cernidor. Esto así se va a ver un líquido, una solución muy oscura. Recuerden que esto hay que revolverlo y vamos a dejar un día que repose. Lo vamos a remover un par de veces en el día, a las 24 horas. Vamos a hacer la prueba del huevo para ver si tiene la densidad suficiente de hidróxido de potasio. Si flota el huevo o la papa, también se hace cuando se usa otros recipientes quizás más grandes. Si flota o si queda alguna parte de la superficie flotando fuera del líquido, es que tiene la concentración deseada. Recordemos que este líquido lo podemos utilizar como elemento de limpieza. Una vez colado, correctamente colado, filtrado, se puede utilizar como un jabón para limpiar los elementos de cocina o la ropa. Es una sustancia detergente más. Luego nosotros lo vamos a seguir elaborando para llegar al jabón potásico como insecticida para las plantas, pero tiene usos de limpieza en el hogar. Lo vamos a dejar repasar, lo vamos a dejar reposar y vamos a ver cuál es el resultado, si necesita que sigamos con el proceso de concentración agregándole ceniza. Pero para dar una referencia podríamos indicar que 2 partes de agua por una parte de ceniza, 2 tazas de agua por una taza de ceniza, o 2 baldes, o eso podríamos utilizar como elemento de medida, y a partir de ahí ver si flota el huevo o la papa, está correcto. Si no, se vuelve a adicionar otra cantidad de cenizas, se mezcla, se deja esperar 24 horas y se vuelve a verificar. Seguimos reduciendo este líquido de jabón potásico, que como recordamos, verificamos que flotara en la papa. Entonces lo vamos a reducir hasta que quede un 50% del líquido. Algunos tips que les puedo dar en este punto, porque quizás parece un poco como que no hay medidas o no hay un punto de referencia. Yo les diría que en definitiva va a ser por parte del líquido que ustedes quieran
lograr obtener 3 partes de ceniza. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran tener un recipiente de un balde de jabón potásico así concentrado, van a en definitiva terminar utilizando 2 o 3 baldes de ceniza. ¿Cómo les conviene empezar? Les conviene poner, ejemplo, 1 litro de agua, y a ese litro de agua en definitiva le van a terminar disolviendo 2-3 tazas de ceniza. Lo van a remover por 24 horas. No va a tener la concentración todavía, entonces van a colar esa ceniza, a dejar el líquido de nuevo y agregarle de nuevo otras 2 o 3 tazas de ceniza a ese litro de agua. Lo mismo. Eso va a ser un proceso que les va a llevar quizás 3 días. En definitiva, cuando quizás al tercer día van a ir haciendo la prueba con la papa, quizás al tercer día la papa flote, entonces se van a dar cuenta que se va a usar un volumen importante de ceniza y van a tener ese litro de jabón potásico para ponerlo a reducir en la olla, como estamos viendo en este momento. Ustedes tengan en cuenta que ese líquido lo ponen en una olla de vidrio o de barro, tratar de evitar los metales, evitar elementos de metal o quizás algo que sea de acero inoxidable, pero evitar los utensilios de metal. Lo van a poner a reducir hasta que haya reducido el líquido un 50%. Van a ver que va tomando un color rojo oscuro, ahí van a empezar a agregar la materia grasa. Calculen, ya sea un jabón, ya sea un aceite ya utilizado, puede ser de girasol, puede ser de oliva, que ya hayan utilizado. Calculen cuánto aceite van a agregar. Piensen que aproximadamente 1/4 del líquido con el que empezaron. Es decir, si pusieron 1 litro de jabón potásico a reducir en la olla, si pusieron 1 litro, calculen que en definitiva van a terminar utilizando para ese litro de jabón potásico unos 250 gramos, o sea, 250 centímetros cúbicos de aceite. No más de eso. Lo van a agregar, bueno, ya van a ver el proceso, que lo van a agregar al agua reducida, va a comenzar un proceso de saponificación que se llama, y van a mezclar hasta que se forme una pasta en la cual se haya evaporado todo el líquido y ya sea una pasta sólida. En este caso yo estoy trabajando con cantidades muy pequeñas porque realmente rinde mucho, y si bien podría parecer que para hacer 1/4 de jabón potásico se utiliza muchísima ceniza y es muy largo el proceso, es muy engorroso, realmente con 1/4 de jabón potásico se hace una cantidad enorme de litros, no sé, de solución para repeler insectos, porque no se olviden que de ese jabón se utiliza una cucharita pequeña, una cuchara de café, una cuchara de postre, o sea, una proporción muy pequeña por litro de agua. O sea que realmente con ese cuarto, no sé, tal vez hacen 100 litros, o sea, es una proporción muy rendidora. Vamos a esperar a que esto continúe reduciéndose para luego agregar la materia grasa. Pueden ver la tonalidad rojiza, un color rojo bastante intenso que ya toma. Ya en este punto se le puede empezar a agregar la materia grasa para que saponifique, se integre. Es un proceso así, quizás es un proceso largo, que hay que armarse de un poco de paciencia. Seguramente a mayores volumen que preparen les va a demandar más tiempo. Yo no aconsejaría hacer cantidades muy grandes, a lo sumo trabajar con 1 litro de jabón potásico
con 1 litro de lejía, arrancar como máximo con 1 litro de lejía y no más, porque si no va a ser de muchas horas el proceso. Agregamos la materia grasa. En mi caso partí de 300 centímetros cúbicos de lejía potásica, con lo cual 1/4 parte serían unos 75 centímetros cúbicos de la materia grasa. O sea, es una cantidad pequeñita. Entonces, pero bueno, es más que suficiente porque ya tengo, así que ya tengo un jabón potásico previo, entonces con esta cantidad me va a valer para el uso que yo le doy. Entonces esto se va a ir mezclando. Tenemos que hacer de cuenta que estuviéramos elaborando una mermelada casera. Esto se va a ir a un fuego bajo, mezclando, integrando, cambiando de tonalidad, saponificándose. Acá hay que seguir con el fuego bajo, mezclando frecuentemente y con paciencia. Ya les voy a ir mostrando los puntos medios de avance. La mezcla se va a ir oscureciendo, va a ir perdiendo translucidez, se va a ir volviendo más opaca. Este es un proceso lento y dificultoso porque, como todos sabemos, el agua y el aceite se repelen, no tienden a integrarse. Entonces hay que integrar, tiene que ingresar el potasio al amalgamarse con el aceite, perder humedad. Entonces es todo un proceso que al principio parece como que estuviera todo cortado, que no se integra, que va a salir mal, pero hay que persistir y persistir con paciencia. No hay que asustarse, que en definitiva el resultado va a ser bueno. ¿Ven? Como ya se puede empezar a apreciar, empieza a hacer espuma, como cuando justamente un dulce va alcanzando el punto, se empieza a espesar, se va integrando. No hay que perder el ánimo y mezclar y mezclar y mezclar y mezclar y mezclar. O sea, sin pensar que se cortó, que no sale, porque en definitiva termina saliendo. Lo que hay que tener es paciencia. Esto nunca se puede pasar de... La diferencia es que no se va a pasar de punto como si estuviéramos haciendo un dulce. Ven que ya uno pasa a la cuchara y se empieza a mantener más separado. Hay que seguir mezclando, todavía le falta. Ya le falta poquito, pero le falta un ratito más. Ven, yo en este punto ya considero que se va a formar perfectamente el jabón cuando se enfríe. Ahora lógicamente está caliente y como cualquier jabón hay que dejarlo enfriar. Pero ustedes, como pueden ver, se marca el camino de separación entre la espátula. Se ve todo perfectamente integrado. Está espumoso. No se evidencia en separación de fase. Y el tip que yo les podría dar también es que a partir de que ustedes se den cuenta de que dejó de haber evaporación, o sea, ahora si ustedes se fijan, no hay ninguna clase de vapor que se desprenda de la olla. Eso es que ya el agua la soltó, que ya no hay materia líquida en la preparación. A partir de que se den cuenta de eso, cocinarlo continuar con el proceso de calor unos 5 o 10 minutos más. En el calor, sin notar que haya ninguna clase de vapor, persistir por unos 5 o 10 minutos más. Ya la mezcla se va a ver perfectamente integrada, va a estar espumosa, que es algo que suele pasar. Entonces, a partir ya de este punto es simplemente dejarlo descansar, dejarlo reposar y que se enfríe.
Entonces ya en este punto lo vamos a apagar. Y en este punto de evaporación, de espesor, que lo vemos perfectamente integrado, que no queda líquido. Cuando se alcanza este punto, lo apagamos y lo dejamos reposar. Y así, definitivamente, luego de unas horas de enfriarse, es como nos quedó el jabón potásico. En este caso, con una textura de crema. Quizás si le hubiera dado algunos minutos más de cocción y movimiento, hubiera terminado quedando con una consistencia más firme, más sólida, pero también después se hace bastante más complicado el disolverlo. O sea, con esta textura tomamos una cantidad, la cantidad, supongamos que queremos preparar 1 litro, tomamos esa muestra en un poco menos de agua primero, la agitamos ahí, la revolvemos, siempre evitando los materiales de metal. Y ya una vez disuelta ahí, la agregamos al volumen de líquido. Si bien puede parecer mucho trabajo para este volumen tan pequeño de resultado, pero recordemos que esto es muy concentrado. O sea, usando dosis bastante pequeñas da un rendimiento muy bueno. Ejemplo, usando una cucharilla de este tamaño, quizás usando 2 de este tamaño, nos serviría para 1 litro de solución insecticida. O sea que su rendimiento es muy bueno, así que no es necesario hacer volúmenes grandes, obviamente. Dependerá del uso y de qué tanta cantidad de producto, qué cantidad de plantas necesitemos rociar, fumigar, pero realmente el rendimiento es muy bueno, muy seguro, se puede aplicar una vez tan seguido como una vez a la semana en las plantas, no va a generar ningún daño ni a las mismas, ni a mascotas, a otros animales que podamos tener en el hogar. Sí, recordemos, les voy a remarcar, siempre tener mucho cuidado cuando ya tengamos la solución líquida de la ceniza, que tengamos esta lejía, porque recordemos que es lejía potásica. O sea, en definitiva es como si fuera la soda cáustica o sosa cáustica. Entonces siempre tener mucho cuidado con el tema de las manos, los ojos, usar gafas de seguridad o los lentes que utilicemos para ver, pero tener o algún tipo de mascarilla de protección, tener siempre mucho cuidado con la salpicadura en la vista, porque nos podría llegar a quemar, es una sustancia cáustica. O sea que fundamentalmente lo que es ojos y manos, tener precaución en todo ese proceso de cocción, de reducción, ser muy prudente con eso, porque para evitar un susto. Como les decía, su utilización tan seguido como una vez a la semana. Siempre recordar no pulverizar las plantas en horarios en que el sol está intenso, o sea, siempre a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Así que animarlos a que lo realicen. Es un poco trabajoso, pero realmente es muy efectivo y es de lo más efectivo que hay en la naturaleza como elemento natural para todo lo que sean plagas de insectos. Así que les sea útil este video, que lo realicen. Pueden sus comentarios, sus dudas, escribirlas al pie del video. Quizás como tip tirar o como comentario, como adelanto del próximo video, voy a estar hablando un poquito del hormus, que lo que es el hormus, esta sustancia llamada oro monoatómico, que hay mucha gente en el mundo que la está realizando, tanto para consumo personal, incluso para utilizarla como fertilizante en las plantas. Entonces en un próximo video voy a estar comentándoles un poco de qué es el hormus. No sé si dará para que no se extienda demasiado en ya mostrarles cómo se hace, pero porque en realidad hay un par. O sea, sería la elaboración del hormus ameritaría al menos
o 3 videos. Pero bueno, un poco comentarles en la próxima realización que haga los resultados, qué experiencias hay al respecto de la utilización de este mineral misterioso y, y bueno, un poco la experiencia, para qué sirve, y mi experiencia con este Hormuz o oro monoatómico que tiene una historia bastante larga e interesante en el uso en la humanidad, porque ya hay referencias a un Hormuz, Orme, sustancia monoatómica desde la época de los egipcios. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido interesante. Si es así, por favor suscríbanse. Es la forma que tienen de apoyarnos. Por el momento no tenemos ninguna clase de reconocimiento económico, nada, ni de YouTube, ni nada. O sea, esto simplemente es realización de ganas de compartir conocimientos con ustedes. Y bueno, que se difunda, y la verdad que lo lindo es que el canal crezca, así que compártanlo con la gente que crea que les pueda interesar, que se suscriban, que le hagan no solo clic a la palabra suscribirse, sino a la campanita para ir teniendo las notificaciones de cada vez que se suba un video nuevo. Así que gracias por haber estado hasta acá. Un cariño, un saludo enorme, un abrazo para todos y nos vemos pronto en un próximo video.